La cocina del restaurante El Étoile era un mundo diferente después de las 2 de la mañana. Cuando los chefs se iban y las luces principales se apagaban, el lugar se convertía en un laberinto de acero inoxidable y sombras alargadas. Marcos, el encargado de la limpieza nocturna, odiaba el silencio de esa cocina. Prefería el ruido de las ollas y los gritos de los cocineros, porque el silencio amplificaba los sonidos que no deberían estar ahí. Llevaba 3 semanas notando cosas extrañas en cuchillos que cambiaban de lugar, huellas de pies descalzos marcadas en la grasa del suelo, y sobre todo, la desaparición sistemática de piezas de carne cruda de la cámara frigorífica. El jefe de cocina culpaba a Marcos, acusándolo de robar solomillos para llevárselos a casa, y le había dado un ultimátum ansí. Faltaba una pieza más, estaba despedido y denunciado a la policía. Esa noche, Marcos estaba decidido a probar su inocencia. Había terminado de fregar los suelos y se sentó en una esquina oscura, cerca de la puerta de servicio, esperando ver entrar a alguna rata gigante o a algún vagabundo que se colara por la ventilación. El reloj de pared marcó las 3:15 cuando escuchó el primer sonido, un clic metálico, seco y preciso, que venía de la zona de preparación de carnes. Marcos se levantó despacio, agarrando el mango de la fregona como si fuera un garrote, y caminó en puntillas hacia la isla central de la cocina. No vio a nadie, pero notó que la puerta de la cámara frigorífica principal, la que guardaba las canales enteras de res y cerdo, estaba entreabierta, exhalando una niebla fría que se arrastraba por el suelo. Marcos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Él recordaba perfectamente haber cerrado esa puerta con el cerrojo de seguridad hacía 1 hora. Se acercó a la puerta, conteniendo la respiración, y escuchó un sonido desde el interior de la nevera. Era un ruido húmedo, de masticación frenética, y el crujido de huesos rompiéndose bajo presión. Marcos asomó la cabeza por la rendija de la puerta, esperando ver un perro callejero, pero lo que vio hizo que se le cayera la fregona de las manos con un estruendo que resonó en toda la cocina. En el centro de la cámara frigorífica, agazapado sobre el suelo de metal, había una figura humanoide, pálida y extremadamente delgada, con la columna vertebral marcada contra la piel translúcida. La criatura estaba comiendo directamente de una pierna de vaca colgada de un gancho, arrancando tiras de carne cruda con unos dientes que no parecían humanos, sino agujas cerradas. Al escuchar el ruido de la fregona, la cosa detuvo su banquete y giró la cabeza lentamente hacia la puerta con movimientos espasmódicos, como un insecto gigante. Marcos vio su rostro bajo la luz azulada de la nevera. No tenía nariz, solo 2 orificios nasales planos, y sus ojos eran completamente negros, sin esclerótica ni iris, diseñados para ver en la oscuridad absoluta. La criatura soltó la carne, que se balanceó en el gancho goteando sangre, y emitió un siseo bajo, similar al vapor, escapando de una tubería a presión. Marcos reaccionó por instinto de supervivencia. Agarró la manija pesada de la puerta de la nevera y la empujó con todas sus fuerzas para encerrar a la bestia dentro. Pero la criatura fue más rápida. Puso una mano huesuda en el marco de la puerta, deteniendo el cierre con una fuerza sobrenatural. Y Marcos vio que sus dedos terminaban en uñas negras y curvas, duras como el acero. El limpiador retrocedió, corriendo hacia la zona de los cuchillos, buscando desesperadamente algo con filo para defenderse mientras la cosa salía de la nevera, desplegando su altura real. Era alta, de casi 2 metros, con extremidades demasiado largas y articulaciones que parecían doblarse en ángulos incorrectos. La criatura no corrió hacia él. Caminó con calma, saboreando el momento, pasando sus garras por las mesas de trabajo, haciendo chirriar el metal de manera insoportable. Marcos agarró un cuchillo de chef de 20 centímetros y se atrincheró detrás de la isla de los hornos temblando incontrolablemente. «Vete, lárgate de aquí», gritó Marcos, con la voz quebrada, tratando de sonar amenazante. La criatura ladeó la cabeza, imitando el tono de voz de Marcos, y repitió sus palabras como una grabadora defectuosa: «Vete, alárgate, ande». Aquí no hablaba. Solo mimetizaba los sonidos para cazar, para entender a su presa. De repente, la criatura saltó sobre la isla de acero
con una agilidad felina, aterrizando justo encima de los fogones apagados, mirando a Marcos desde arriba. Marcos lanzó una estocada con el cuchillo, logrando cortar la piel del muslo de la bestia, pero no salió sangre roja. Salió un líquido espeso y negro que olía a amoníaco y podredumbre. La criatura gritó, un sonido agudo que rompió varias copas en la estantería del bar, y le dio un manotazo a Marcos que lo lanzó contra los lavavajillas industriales. Marcos sintió como sus costillas crujían por el impacto y el cuchillo salió volando lejos de su alcance, deslizándose por el suelo mojado. Aturdido y dolorido, Marcos se arrastró hacia el montacargas, el pequeño elevador que usaban para subir los platos al salón VIP del segundo piso. Era un espacio pequeño, de apenas 1 metro cuadrado, pero era su única oportunidad de escapar, ya que la criatura bloqueaba la salida principal. Marcos se metió en el montacargas, apretujando su cuerpo contra las paredes metálicas, y golpeó frenéticamente el botón de subida. Las puertas del elevador empezaron a cerrarse lentamente, con su habitual lentitud desesperante. La criatura vio lo que Marcos intentaba hacer, y se lanzó hacia él, metiendo sus manos largas por la abertura de las puertas que se cerraban. Marcos pateó las garras, gritando de terror, viendo cómo esas uñas negras rasgaban la tela de su uniforme y rozaban su piel. El motor del montacargas gimió y la cabina empezó a subir, atrapando los brazos de la criatura entre el techo del elevador y el suelo de la cocina. Se escuchó un crujido húmedo y repugnante cuando los huesos de los brazos de la bestia se rompieron por la presión, pero la criatura no soltó el agarre. Siguió colgando del elevador mientras éste subía por el hueco oscuro, balanceándose y golpeando las paredes del conducto. Marcos estaba atrapado en esa caja de metal con los brazos rotos de la bestia colgando dentro, goteando esa sangre negra sobre su cara y su ropa. El elevador se detuvo en el segundo piso y las puertas se abrieron. Marcos salió rodando al salón comedor, oscuro y elegante, con sus mesas puestas y manteles blancos impolutos. Se puso de pie y corrió hacia los ventanales que daban a la calle, pensando en romper el vidrio y saltar. Prefería romperse las piernas a ser devorado. Pero antes de llegar a la ventana, escuchó un ruido que lo detuvo en seco. No venía del montacargas, venía del techo. Marcos miró hacia arriba y vio que las placas del falso techo del restaurante se estaban moviendo, ondulando, como si algo grande se arrastrara sobre ellas. Entendió entonces que la criatura de la cocina no era un intruso solitario, era parte de una colonia que había hecho su nido en el espacio entre los pisos. Una placa del techo se dio justo encima de la mesa principal y cayó al suelo, levantando una nube de polvo. De la oscuridad del agujero bajó otra criatura, idéntica a la primera, pero más grande, colgándose de las lámparas de araña como una araña pálida, y luego otra, y otra más. Eran 3, rodeándolo, bloqueando el acceso a las ventanas y a las escaleras. Marcos retrocedió hasta chocar contra la barra del bar, agarrando una botella de vino como última defensa inútil. La primera criatura, la de los brazos rotos, finalmente logró subir por el hueco del montacargas y se arrastró por el suelo del salón, uniéndose a su familia. Miraron a Marcos con esos ojos negros y vacíos, y el más grande de ellos hizo ese sonido de chasquido con la lengua, dando la orden de ataque. Marcos miró su reflejo en el espejo detrás de la barra por última vez. Vio a un hombre aterrorizado, sucio y solo, a punto de convertirse en el plato principal. Las luces de la calle iluminaron brevemente el salón cuando pasó un coche patrulla, ajeno a lo que ocurría detrás de los cristales ahumados del restaurante de lujo. Marcos cerró los ojos cuando la primera criatura saltó, y el sonido de la porcelana y el cristal, rompiéndose, fue lo último que se escuchó antes de que los gritos comenzaran. A la mañana siguiente, el jefe de cocina encontró el restaurante impecable. No había huellas, no había sangre, y el suelo brillaba de limpio. Lo único extraño era que Marcos no estaba y que la cámara frigorífica estaba completamente llena, con una nueva pieza de carne fresca colgada en el gancho del fondo, lista para ser procesada.